Buenas noches, soy Celestino Víitez y esto es La Sombra del Misterio. Caso Sonia Iglesias. 50.000 nuevos policías, entrecomillado, se sumarán a su búsqueda. 50.000 cazadores inician la temporada de caza este fin de semana en toda Galicia y en la provincia de Pontevedra 17.000. No cabe la menor duda que harán una labor de policía durante el desarrollo de su deporte favorito. En ellos puede estar la clave para encontrar a Sonia en el caso de que hubiera o hubiese habido un fatal desenlace. El gabinete de prensa de la familia de Sonia Iglesias, a nuestro entender, debería ponerse en contacto con las federaciones de caza para que estos deportistas llevasen los ojos bien abiertos por si en medio de la maleza de nuestros montes aparece alguna pista, trozos de ropa, documentación, bolso, teléfono móvil, etc. E incluso donde hubiera tierra removida recientemente, ramas amontonadas, etc. No cabe la menor duda que cualquier cazador que encontrase algún indicio que considerase de interés, la policía o el Seprona se acercarían de inmediato a hacer las oportunas averiguaciones, en el caso de que estén avisados, claro está, previamente. A estos nuevos policías, entre comillas, también se le podría agregar otro gran contingente como son los buscadores de setas. Desde nuestro punto de vista, las zonas más importantes y, digamos, a nuestro entender, son la zona de Campañó, Monte de la Tomba, lo que es la Lama, los Montes de la Lama y los Montes de Covelo. Por ahí pueden andar las pistas del caso Sonia. Causan destrozos en el automóvil del cuñado de Sonia Iglesias. El pasado 16 de octubre, La Voz de Galicia publicaba la noticia de que unos desconocidos habían destrozado en Sanxenxo el Audi A4, propiedad del hermano del compañero sentimental de Sonia Iglesias, y destacaban que vecinos de la villa indicaron a dicho periódico que en la carrocería del automóvil habían escrito la palabra asesino. Por otra parte, este programa también pudo saber que en el campo de la Torre Pontevedra y en el edificio donde vivía Sonia también aparecieron pasquines con la palabra asesino. Mientras unos remueven Roma con Santiago, otros, sin embargo, juegan a las máquinas tragaperras. Desde la desaparición de Sonia Iglesias, su familia no ha parado de remover Roma con Santiago buscando a esta joven. Han hecho peregrinación a pie hasta los Milagros de Amil. Han intercedido ante la Virgen de la Merced en Pollo. Se han hecho rogativas al apóstol Santiago. Se han entrevistado con autoridades políticas y policiales. Todo un empeño para localizar a Sonia Iglesias. Sin embargo, resulta llamativo que su pareja, con la que convivía y tiene un hijo, 2 horas después de presentarse en Máximo Duty, desencajado y lloroso, al enterarse de la desaparición de Sonia, se tomase un quinto de cerveza en un bar de la zona del campo de la Torre y jugase a la máquina tragaperras, mientras los familiares de Sonia ya se desvivían desde el primer momento en su búsqueda. No cabe la menor duda de que las personas podemos reaccionar de formas diferentes, pero ante un caso así, la verdad resulta llamativa. Lo que no sabemos es si él tuvo la suerte de que le tocase algún premio en dicha máquina. La teoría de la fuga o abandono de hogar por propia iniciativa de Sonia Iglesias cae por los suelos. No hay nadie que conozca mejor a sus hijos que una propia madre. Cuando Carmen Eirín, madre de Sonia, manifestó que me den el cadáver de mi hija para poder enterrarla y así poder vivir, nos estaba diciendo que como máxima conocedora de su hija, esta era imposible que abandonase por su propia voluntad su hogar. A partir de esta frase entran las conjeturas ciudadanas y cada cual sentencia lo que le viene en gana. Comienzan las opiniones, pero como dijo el filósofo,
la opinión es la enemiga directa de la verdad. Y los indicios, sin embargo, demuestran otra cosa. 10 días antes de su desaparición, Sonia deja olvidado su carnet de identidad en una oficina de CaixaNova. Este sería su primer gran problema en caso de tratar de marcharse a la aventura. Segundo, también resulta esto sorpresivo que el mismo día en que desaparece lleve 5 zapatos al zapatero para reparar, que piensa recogerlos 3 días después, o sea, el sábado día 21 de agosto. Si pensaba marcharse, también sería lógico que esperase a final de mes para cobrar su mensualidad. Bastantes gastos había tenido con la primera comunión de su hija, realizado días antes. Y en el epicentro, su hijo, por el cual era capaz de entregar su propia vida, a decir de sus vecinos. También están sus padres y familia, con los que estaba muy unida, e incluso su propia abuela, a la cual le llevaba la compra del supermercado y la llevaba al médico al ambulatorio de Lérez. Estamos hablando de una persona, además, sumamente recta y cumplidora. La suma de todo esto nos da un resultado, el indicio racional de que Sonia no se fue por propia voluntad. Casualidades del pasado. El día en que desapareció Sonia, Julio, su pareja, estuvo a las 9 de la mañana en la tapería Albero, sita en el Campo de la Torre, al lado mismo de la casa donde vivía. Después estuvo sobre las 11 y sobre las 4 de la tarde. En las 3 ocasiones estaba presente la misma camarera, una chica joven y simpática, muy reservada, que celebraba su cumpleaños en ese mismo día. Pero a la confianza existente entre ambos, por el tiempo que uno lleva trabajando y el otro que lleva asistiendo allí como cliente, Julio no le comentó en ningún momento nada a esta camarera de la desaparición de Sonia. Lo que sí resulta llamativo es el nombre de esta camarera. Se llama Marina Yasmina, y uno le viene a la cabeza el caso de Yasmina Soto Quiroga Peralba, que entre fallos judiciales y no judiciales quedó sin resolver, y desde el año 1988 un asesino anda suelto. Esperemos que esta casualidad no sea un triste vaticinio. Una entrega en la sombra. Como ya hemos anticipado en otros programas, la cartera de Sonia Iglesias fue entregada a los responsables de puertas de la Comandancia de la Guardia Civil el propio día 18 a las 12:47 horas. La anécdota radica en que la persona que la entregó aparece filmado en la cinta de la cámara de seguridad desde el tórax hacia abajo, sin que se viese su rostro. El hecho fue debido a que con los últimos temporales el viento había movido el objetivo de la cámara de grabación. La Guardia Civil y la policía se vieron obligados a hacer encaje de bolillos hasta identificar a la persona que entregó dicha cartera.